Un saludo especial para el vicedefensor. Damos inicio a la audiencia pública convocada para el día de hoy. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Sí, señor presidente. Siendo las 9:40 de la mañana, se da inicio a la audiencia pública. Orden del día. Primero, audiencia pública, jueves 8 de octubre de 2015, 9:40 am. Tema: proyecto de ley estatutaria 038 de 2015, Cámara, por medio de la cual se reforma el decreto ley 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela definida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. Autores: Defensor del Pueblo, doctor Jorge Armando Otálora Gómez, y los honorables representantes Alfredo Rafael de Luque, Pedrito Tomás Pereira, Rafael Eduardo Palau, Hernán Penagos, Germán Alcides Blanco, Heriberto Sanabria, Juan Carlos García, Werner Zambrano, José Neftalí Santos y Jaime Buenahora Febres. Ponente: honorable representante Heriberto Sanabria Astudillo, coordinador José Neftalí Santos Ramírez, Eduard Rodríguez, Werner Zambrano, Jorge Enrique Rosso, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 548 de 2015, ponencia primer debate Gaceta 649 de 2015, texto aprobado en comisión Gaceta página web. Lugar: salón de sesiones de la comisión primera. Segundo, lo que propongan los honorables representantes. Presidente: Miguel Ángel Pinto. Vicepresidente: Álvaro Hernán Prada. Secretaria encargada: Dora Sonia Cortés. Señor presidente, esta audiencia fue convocada mediante la siguiente resolución que la mesa autorizó y me permito leer. Resolución 007 de septiembre 29 de 2015, por la cual se convoca a audiencia pública la mesa directiva de la comisión primera de la honorable Cámara de Representantes, considerando a: que la ley quinta de 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B, que el honorable representante Heriberto Sanabria Astudillo y demás ponentes del proyecto de ley estatutaria número 038-2015, Cámara, por medio de la cual se reforma el decreto ley 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela definida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, han solicitado la realización de audiencia pública. C, que la mesa directiva de la comisión primera considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley estatutaria antes citado, de que el artículo 230 de la ley quinta de 1992 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abre comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Cierra comillas. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley estatutaria número 038-2015, Cámara, por medio de la cual se reforma el decreto ley 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela definida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 8 de octubre de 2015 a las 9 am en el salón de sesiones de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto.
La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes ha delegado al Honorable Representante José Neftalí Santos Ramírez, ponente del proyecto de ley estatutaria, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo 5. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 6. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá a los 29 días del mes de septiembre del año 2015. Presidente Miguel Ángel Pinto Hernández, vicepresidente Álvaro Hernán Prada Turduaga, secretaria encargada Dora Sonia Cortés Castillo. Señor presidente, con relación al artículo 5 de la resolución que ordena a la Secretaría hacer todo el trámite pertinente ante la parte administrativa para que esta audiencia fuese convocada por el canal del Congreso y todas las instituciones para que la ciudadanía se enterara de la convocatoria de la misma, se hizo lo pertinente ante la Presidencia y la Dirección Administrativa y en el canal del Congreso se convocó a la misma. Asimismo, señor presidente, por instrucciones suyas como ponente se hicieron algunas invitaciones con la finalidad de que la audiencia tuviese toda la divulgación pertinente a las instituciones y personas interesadas o que pudiesen tener interés en el proyecto. Entre esas personas se invitaron al ministro de Justicia, al presidente de la Corte Constitucional, presidente de Corte Suprema de Justicia, presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, presidente Sala de Casación Penal y decanos de facultades de Derecho de algunas universidades de Bogotá. Esas fueron las invitaciones que se hicieron por parte de la Secretaría de la Comisión y se ha excusado de asistir a la misma el presidente de la Corte Suprema. Me permito leer la excusa. Doctora Amparo Yané Calderón, secretaria Comisión Primera Constitucional, Cámara de Representantes, Ciudad. Respetada doctora Calderón, en nombre del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Leonidas Bustos Martínez, me permito expresarle su más sincero agradecimiento por la invitación a participar en la audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria número 038-2015, por medio de la cual se reforma el decreto ley 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela definida en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, que se llevará a cabo el día de mañana 8 de octubre de 2015 a partir de las 9 a.m. en el salón de sesiones de esa célula legislativa. Lamentablemente, el doctor Bustos Martínez está cumpliendo una comisión de servicios fuera del país, circunstancia que le impide acompañarla. Aprovecho la oportunidad para hacerles llegar en nombre del señor presidente de esta corporación los mejores éxitos en la misma. Cordialmente, María Cristina Duque Gómez, secretaria Corte Suprema de Justicia. Esa es la única excusa, señor presidente, que ha llegado a las invitaciones que se hicieron. Entonces, las demás personas que ya se encuentran en el recinto y que están ya inscritas para intervenir, puede usted dar inicio formalmente a la audiencia pública. Muchas gracias, señora secretaria. Explicar un poco la metodología de cómo vamos a desarrollar esta audiencia pública, decirle a cada una de las personas que se han inscrito, vamos a dar 10 minutos en el uso de la palabra y al final de la audiencia le damos el uso de la palabra al vicedefensor para que él despeje las dudas que algunos tienen y acabe de fundamentar el propósito de este proyecto. En ese orden se inscribió primero la doctora Auracimena Osorio, profesora de Derecho Público de la Universidad Javeriana. Tiene usted el uso de la palabra por 10 minutos. Muchas gracias, buenos días, honorables miembros de la Cámara de Representantes y colegas. El Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana ha hecho un estudio juicioso del proyecto de ley que se presenta de autoría de la Defensoría del Pueblo y aplaude la iniciativa para reformar la acción de tutela que se ha constituido
en un verdadero intangible para la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad colombiana. En ese sentido, por eso, comparte integralmente las modificaciones que se han propuesto para que el proceso de revisión que se realiza al interior de la Corte Constitucional sea un proceso mucho más transparente, de manera que no se presenten los escándalos de los cuales hemos sido testigos en estos días. También comparte las actualizaciones que se han hecho en relación con las sentencias de constitucionalidad al decreto. Sin embargo, para el grupo de estudios de Derecho Público sí resultó un poco raro el que no se hubiese seguido la técnica de la subrogación que planteó la Defensoría del Pueblo, y que en lugar de subrogar y que la acción de tutela tuviese realmente una ley estatutaria propia, pues se plegara a mantener el decreto 2591, y en esa medida por eso lo que se hace es una mera modificación, de tal manera que entiende que acá lo que ha primado es la celeridad frente a la técnica legislativa. Hubiese sido mucho más de mucha más ganancia para la acción de tutela como mecanismo de protección el que contara por fin con una ley estatutaria expedida por el Congreso de la República y dejar atrás la legislación extraordinaria que se produjo como consecuencia de el congresito que se dio en el año 92. Sin embargo, en la medida en que el proyecto de ley como se aprobó de modificaciones al texto conserva el intangible que planteó la Defensoría del Pueblo, por eso la Universidad Javeriana comparte de nuevo y apoya la iniciativa para que la acción de tutela siga siendo un mecanismo ágil de defensa de protección de los derechos humanos y se actualice en los estándares que ha previsto la Corte Constitucional con las sentencias de constitucionalidad y estableciendo términos en lo que tiene que ver con el proceso de nulidad, con el proceso de desacato y los criterios para la revisión de las acciones de tutela. Muchísimas gracias y hasta aquí la intervención de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a usted, doctora Aura Ximena Osorio. Tiene el uso de la palabra el doctor Alejandro Magaldi, de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos, señor presidente, señora secretaria, vicedefensor del pueblo, demás ciudadanos e instituciones presentes. Es para nosotros un gusto estar aquí en esta audiencia pública, que digamos es fruto de una invitación a la Universidad Externado de Colombia, a la directora del Departamento de Derecho Constitucional, Magdalena Correa, quien no pudo asistir, pero quien nos pidió muy especialmente que viniéramos en representación de la universidad y pues además con la grata noticia que es seleccionada para la terna de la Corte Constitucional. En esa medida nuestra intervención del profesor Diego Andrés González y la mía propia se dividirá así. Yo voy a hacer algunos comentarios generales al proyecto de ley, particularmente al proyecto de ley aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, y el profesor Diego Andrés va a referirse a algunos aspectos puntuales. Bien, un ámbito importante para decirles a todos es que nuestros comentarios, bueno, tienen primero una intención constructiva, pero esa intención constructiva no impide que que digamos un poco las críticas más importantes al proyecto de ley. ¿Qué pretende hacer este proyecto de ley?
Principalmente este proyecto de ley pretende incluir los principales o algunos de los principales desarrollos de la jurisprudencia y del precedente constitucional, del precedente que ha desarrollado la Corte Constitucional en un ámbito lingüístico normativo, en una norma jurídica, en una ley estatutaria. La pregunta sería, ¿se reforma algo, cambia algo? Y la respuesta es no. La primera crítica y probablemente la más importante, la idea principal que tenemos que decir es que este proyecto de ley, con todo respeto, no hace nada, porque cada una de las cosas que introduce ya están dentro de la reglamentación del derecho jurisprudencial, del derecho de los jueces y de la práctica judicial de la acción de tutela en Colombia. Desde esa perspectiva, pareciera, esa que podemos llamarle una perspectiva pesimista, si ustedes lo quieren, me hablaba yo del ánimo constructivo de esta intervención, esta perspectiva pesimista que me refiero, digamos, concretamente a una reforma estructural o que toque los ámbitos importantes que pueden ser problemáticos de la acción de tutela, digamos, puede tener al mismo tiempo otra cara, y esa otra cara es una visión un poco más optimista de lo que esta reforma pretende. Esa visión optimista entonces se plantaría bajo esta perspectiva. Este proyecto de ley busca, incluyendo esta evolución jurisprudencial, estos precedentes constitucionales en una ley de la República, busca que justamente esta evolución, que por nuestra cultura jurídica, por la evolución, digamos, de nuestro desarrollo judicial y de la práctica del derecho, de pronto no es muy respetada en algunos, bueno, no sea muy respetada, sino que se dan algunos casos en los que no es atendida la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y por esa razón puede ser útil entonces hacer una ley de la República para incluir esos criterios en unos enunciados lingüísticos normativos. Si tomamos esta posición optimista en la que tiene esa utilidad, podríamos decir que este proyecto de ley puede ser entonces útil, pero que le faltan también varias cosas y que tiene algunos problemas a los que nos vamos a referir. ¿Qué cosas le hace falta? Creo que el principal faltante de este proyecto de ley es lo que tiene que ver con la obligatoriedad del precedente judicial. En ninguno de los artículos aprobados por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se toca de una manera directa y concreta la obligatoriedad del precedente judicial en Colombia, y es algo que existe. Si lo que busca el proyecto de ley es incluir esa evolución jurisprudencial en una ley de la República, pues sería importante también que se incluyeran estos aspectos de la obligatoriedad del precedente judicial para que los jueces y los operadores jurídicos no evadieran, en atención a que no hay una norma escrita de derecho positivo, un enunciado lingüístico normativo que expresamente así lo garantice o lo establezca. Luego, digamos, otro ámbito importante es que algunos de los conceptos traídos de la jurisprudencia tampoco cambian mucho los problemas que la misma jurisprudencia tiene. ¿Eso qué significa? Significa que cuando hay elementos abstractos o indeterminados, estoy refiriéndome por ejemplo al perjuicio irremediable, que necesitan un desarrollo conceptual, que la jurisprudencia ha desarrollado conceptualmente, y entonces se refiere a criterios como la certeza, a criterios como la inminencia, en fin, estos criterios adolecen del mismo defecto, es decir, tampoco son determinados.
y se genera un problema que se conoce como el del exceso de racionalidad. Esto significa que para definir perjuicio irremediable se crean criterios que después van a tener que ser cada uno de esos criterios reestudiados y redesarrollados. En concreto, los problemas que tendría la misma jurisprudencia constitucional al desarrollar conceptos no vendrían a ser subsanados por este desarrollo normativo. ¿Esto qué significa? Esto significa una invitación a no solamente a esta célula legislativa, sino a todo el Congreso de la República, para que ahonde en esos aspectos particulares en los que se puede buscar soluciones, innovar un poco para el desarrollo de la acción de tutela y para la mejor protección de los derechos fundamentales. Desde esa perspectiva, digamos, voy a darle la palabra al profesor Diego Andrés con la venia del presidente para referirnos a algunos aspectos puntuales que pensamos que son problemáticos también en el desarrollo de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. A usted, doctor Alejandro. Tiene el uso de la palabra el doctor Diego González. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy cordial, muy atento al presidente, al vicepresidente de la comisión, a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a todas y a todos los participantes en esta audiencia. Me uno al llamado que hace Alejandro Magaldi, que es producto pues de una reflexión allí en el seno del Departamento de Derecho Constitucional, según el cual pues este proyecto traduce pues en disposiciones propias de un proyecto de ley estatutaria todas las subreglas o algunas de las subreglas constitucionales desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con aspectos procesales de la acción de tutela. Sin embargo, no va más allá del proyecto. Hecho ese llamado por Alejandro Magaldi, me voy a limitar a hacer algunas observaciones en relación con algunos artículos en concreto del proyecto. Esas observaciones, más que unas observaciones conclusivas, tienen por objeto simplemente indagar o poner de presente pues algunas preguntas que nos han surgido en relación con algunas de las disposiciones incluidas en el articulado. Dicho lo anterior, la primera observación que surge, y me voy a referir particularmente al texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la primera observación que surge en relación con el artículo 6, el artículo 5 en el numeral cuarto, ¿cierto? Artículo 5, numeral cuarto, que al final del artículo dice que si se produce el daño consumado, está hablando de las hipótesis de improcedencia de la acción de tutela, y particularmente el numeral cuarto habla de la hipótesis de carencia actual de objeto, hecho superado, daño consumado, y particularmente en la hipótesis de daño consumado dice: si se produce daño consumado, el juez deberá dictar órdenes de prevención para evitar que situaciones similares se repitan, y podrá declarar el daño en abstracto. Esa última parte, ese último fragmento de podrá declarar el daño en abstracto nos resulta poco claro, y ello habida cuenta de la confusión que, según algunos autores, pues ha existido en relación con los eventuales efectos indemnizatorios de la acción de tutela, particularmente con el alcance del artículo 25 del decreto 2591 del 91, con los efectos indemnizatorios en materia de reintegro laboral de mujeres despedidas en estado de gravidez o de trabajadores despedidos en estado de discapacidad, o en algunos otros casos, pensemos aborto, pensemos consulta previa, es decir, todos aquellos fallos de tutela que han incluido órdenes de reparación, órdenes de indemnización, ¿cierto? Entonces, esa última parte, ese y podrá declarar el daño en abstracto, la verdad nos resulta un poco confuso. Y ello habida cuenta que el 2591 en el artículo 25 dice que lo que se hace en abstracto es la orden de liquidación de perjuicios en abstracto para que luego ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se liquide, ¿cierto? Incluso si uno acude a la jurisprudencia de responsabilidad extracontractual, pues resulta bastante extraño que se pueda declarar un daño en abstracto, todo lo contrario, la declaración de un daño siempre es en concreto, ¿cierto? Entonces, esa sería la primera observación en relación con el artículo 5.4 del articulado. La segunda observación tiene que ver con el artículo 15, cuando se intentan esbozar algunos criterios para la revisión por parte de la Corte Constitucional, ¿cierto?
Creemos que la enunciación de estos criterios, pues, puede que no tenga, pues, una relevancia práctica mayor, ¿cierto? Una relevancia práctica mayor. Esa sería la principal, la primera observación. Y la segunda observación sería una observación menor. Dentro de los criterios subjetivos valdría la pena explorar la inclusión de aquellos sujetos que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, sujetos de especial protección. Esa sería la segunda observación en relación con el artículo 15, acápite B. La tercera observación tiene que ver con el artículo 17, particularmente cuando se está hablando de las facultades de insistir en la selección de un caso. Actualmente quienes pueden insistir en la selección de un caso son los magistrados de la Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación, ¿cierto? Ello lo encontramos justificado. Sin embargo, encontramos bastante extraño que este proyecto incluya que el Contralor, que los presidentes de las otras cortes, que el fiscal general o que el registrador nacional del Estado Civil puedan insistir. Es más, eso eventualmente se podría considerar hasta inconveniente, ¿cierto? Habida cuenta que por razones de diseño institucional de la acción de tutela se considera bastante extraño que instituciones como la Contraloría o las presidencias de las otras cortes, o el fiscal general o el registrador puedan intervenir para solicitar insistencia. Muy bien. La siguiente observación, esta sería la cuarta observación, tiene que ver con el artículo 19. Ese artículo 19 establece la posibilidad de desarrollar audiencias especiales, ¿cierto? Sin embargo, allí encontramos que la posibilidad de solicitar la realización de las audiencias especiales está reservada únicamente para las partes en litigio, ¿cierto? Textualmente dice, luego de la selección para revisión, cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito y motivadamente, ¿cierto? Si uno acude a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de legitimación en la causa por activa, no solamente para la promoción de la acción de tutela, sino también para la intervención, la interposición de la impugnación, ha aceptado pues una legitimación bastante amplia, ¿cierto? Desde ese punto de vista consideramos conveniente que quienes puedan solicitar la realización de estas audiencias puedan ser también los magistrados de oficio puedan ordenar la realización de las audiencias, pero también organizaciones cívicas, ¿cierto? Organizaciones de derechos humanos que también puedan solicitar la realización de estas audiencias especiales o excepcionales en el marco pues de la revisión que efectúa la Corte Constitucional. Y ello motivado en que en algunas ocasiones puede que las partes en litigio desconozcan la relevancia de un caso concreto para solicitar el desarrollo pues de una audiencia excepcional, y por el contrario, como ha ocurrido en muchas ocasiones en la práctica, organizaciones de defensoras de derechos humanos o el magistrado motu propio conozca pues la relevancia del caso concreto y por ello motive o pues ordene la realización o soliciten, según el caso, la realización de la audiencia excepcional. Vale. Una quinta observación tiene que ver, y esto más que una observación es una pregunta, bueno, todas estas observaciones anteriores son simplemente inquietudes, ¿no? Esta observación tiene que ver con el artículo 23, particularmente con el acápite E, y con el artículo 25, acápite 1. Estos artículos establecen lo que aquí se denomina reglas de competencia excepcionales, ¿cierto? El artículo 23, que en últimas no es más que la recopilación de las subreglas constitucionales en materia de competencia en tutelas en contra de providencias judiciales, artículo 23, y el artículo 25, que tiene que ver con las reglas de reparto, ¿cierto? Sobre esto, pues la jurisprudencia actualmente a partir del auto 124 del 2009 es más o menos pacífica, ¿cierto? Y este proyecto de ley pues lo único que hace es recopilar esas subreglas constitucionales. Sin embargo, en el artículo 23, acápite E, que me va a permitir leer para un poco pues orientar la inquietud, dice lo siguiente: si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela, el juez no es el competente, este deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados, ¿cierto? Dice, en este caso, el término para resolver la tutela se contará a partir del momento en que sea recibida por el juez competente. Ello generó toda una gran discusión a partir del año 2001 y que llega hasta el año 2009 en la jurisprudencia constitucional, justamente porque ello conculcaba, incluso el auto 124 del 2009 lo entendió así, conculcaba el acceso a la administración de justicia de los ciudadanos vía acción de tutela, porque lo que sucedía era que se suscitaban conflictos de competencia
que tardaban 8 meses hasta 2 años, recuerdo algún caso, por haber resuelto en un auto del 2004, hasta 2 años, conflictos de competencia sin que los jueces se pronunciaran de fondo en la acción de tutela. Desde ese punto de vista, la solución que da el auto 124 del 2009 es que ese término tiene que contarse a partir del momento en que se presenta la acción de tutela, no a partir del momento en el cual llega la acción de tutela al juez que se considera competente, justamente porque entre el envío del expediente de tutela de un despacho al otro se puede tomar pues ello algún tiempo, o de otro lado porque el conflicto de competencias que pueda suscitarse puede dar lugar pues a una demora inusitada para la resolución de una acción de tutela. Sin embargo, nosotros reconocemos, y allí pues hacemos una invitación, no tenemos la respuesta pues a la pregunta que formularemos, pero hacemos una invitación a que lo pensemos. ¿Cuál sería? Esto es un problema logístico, aquí en el fondo lo que hay es un problema logístico, ¿cierto? Un problema de envío de expedientes, que quienes hemos ejercido en acciones de tutela sabemos que el envío de un expediente incluso en sedes judiciales aquí de Bogotá puede tardar 6, 7 días, 8 días o hasta más, ¿cierto? Pensar en qué solución vía ley estatutaria se le puede dar a ese problema de envío de expedientes de acción de tutela cuando el juez al que se presenta es un juez que no se considera competente, ¿cierto? Igual observación aplica para el artículo 25, numeral primero, que repite exactamente la misma disposición. Dice, el término para resolver la tutela se contará a partir del momento en que sea recibida por la autoridad judicial respectiva, ¿cierto? Más o menos lo mismo, pues la misma observación que haríamos ante la anterior disposición. Vale. La sexta observación que nosotros tenemos frente al articulado tiene que ver con el requisito de inmediatez como causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Y ello, si uno lee el artículo 26, eso está ubicado en el artículo 26 para todos quienes están siguiendo el proyecto. Este artículo 26 y el artículo 27, el artículo 26 lo que hace pues es simplemente reiterar un poco los requisitos genéricos de procedibilidad que ha desarrollado la jurisprudencia desde la C590 del 2005. ¿Del 2005 o 2004? 2005, ¿cierto? 2005, vale. Y particularmente en el tema de inmediatez, dice, la demanda deberá ser presentada en los términos definidos en el artículo 9 de esta ley, que son los criterios genéricos de inmediatez de tutela en todo caso, ¿cierto? Sin embargo, este sí que es un aspecto bastante problemático en la práctica, ¿cierto? Tal vez la misma procedencia de la tutela en contra de providencia judicial es un debate ya superado por fortuna, ¿cierto? Plantea una tensión entre el acceso a la justicia material y de otro lado la seguridad jurídica. Si bien la Corte Constitucional no ha definido qué se entiende por inmediatez, más allá de decir que la acción de tutela deberá ser interpuesta dentro de un plazo razonable y proporcional, ¿cierto? Lo cierto es que las otras altas cortes sí lo han hecho, y particularmente el Consejo de Estado, el año pasado en una sentencia de sala plena de lo contencioso, una sentencia de 5 de agosto del 2014, definió que para todas las acciones de tutela promovidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tutelas en contra de providencias judiciales, el término de inmediatez debería entenderse como un término de 6 meses, ¿cierto? Ayer, en el seno de la discusión que teníamos, leyendo pues una a una de las disposiciones de este articulado, algunos de los profesores estaban de acuerdo con que el término en todo caso fuera de 6 meses, ¿cierto? Otros profesores decían, bueno, valdría la pena explorar un término de 6 meses que no fuere perentorio y que en todo caso pues contuviera la salvedad de aquellas situaciones de aquellas personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta o sujetos de especial protección, ¿cierto? Sin embargo, el consenso pues apuntó a que sí sería conveniente definir un término al menos con esa salvedad, ¿cierto? Vale. Muy bien. La séptima observación tiene que ver con el artículo 27. Ese artículo establece la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares, ¿cierto? Que es un desarrollo pues del inciso 3 del artículo 86 de la Constitución y que estaba regulado en el artículo 42 del decreto 2591 del 91.
Nuestra observación tiene que ver con el numeral primero de ese artículo, que dice: la acción de tutela procederá contra acciones o omisiones de particulares en los siguientes casos. Contra aquel encargado de la prestación del servicio público de educación o de salud. Nosotros consideramos que esa restricción al servicio público de educación o de salud no resulta apropiada, ¿cierto? Vale la pena simplemente dejarlo en siempre que la solicitud se enderece pues en contra de un particular encargado de la prestación de cualquier servicio público, ¿cierto? Incluso así, me corregirán pues los colegas que están aquí en la mesa y los participantes en esta audiencia, incluso así estaba previsto en el artículo 42 y así lo ha entendido de manera unánime la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Una de las hipótesis en las que procede la tutela en contra de particulares es justamente cuando el particular está encargado de la prestación de cualquier servicio público, no solamente salud o educación, pensemos los casos de transporte, por ejemplo, en fin, ¿cierto? Desde ese punto de vista, hacemos un llamado de atención pues a reflexionar sobre esa referencia a servicio público de salud o de educación. Valdría la pena dejarlo únicamente servicio público. Vale. Y la octava observación tiene que ver con el desacato, ¿cierto? Con el artículo 29. Este artículo 29 intenta reformar el artículo 52 del decreto 2591 para incluir el término, entre otras, de 10 días que la Corte Constitucional fijó el año pasado en la sentencia C3, incluso motivada por una demanda de la Defensoría, C637 del 2014, ¿cierto? Y además recoger las subreglas constitucionales en materia de trámite procesal del incidente de desacato. Sin embargo, en relación con el segundo inciso del artículo 29, encontramos que tal vez su redacción pues no es la más afortunada para describir las subreglas constitucionales que se han desarrollado. Me voy a permitir leer ese segundo inciso. Dice: la decisión sobre la sanción deberá adoptarse dentro del término improrrogable de 10 días por el mismo juez, ello como consecuencia del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá dentro de los 3 días siguientes si debe revocarse la sanción. Pues bien, lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y esto lo ha dicho de manera unánime, es que el incidente de desacato puede terminar con 2 tipos de decisiones: una decisión sancionatoria o una decisión no sancionatoria. La decisión no sancionatoria da lugar a que se archive inmediatamente el incidente y no hay lugar a recurso alguno en contra de esa decisión sancionatoria. La decisión sancionatoria sí surte el grado jurisdiccional de consulta ante el superior jerárquico y se concede en el efecto devolutivo, ¿cierto? De la redacción y de una lectura rápida y tal vez desprevenida de este segundo inciso, podría concluirse que las 2 decisiones, tanto la decisión sancionatoria como la no sancionatoria, estarían sujetas al grado jurisdiccional de consulta. Yo sé que al final dice si debe revocarse la sanción, por lo que debería entenderse que únicamente la decisión sancionatoria. Sin embargo, antes dice que la decisión del incidente deberá ser consultada, ¿cierto? Ante lo cual, pues nosotros consideramos conveniente, tal como se ha hecho en el desarrollo del proyecto de ley, pues recopilar allí las subreglas constitucionales tal como han sido desarrolladas por la Corte Constitucional, a la luz de las cuales únicamente la decisión sancionatoria surte el grado jurisdiccional de consulta, mientras que la decisión no sancionatoria da lugar al archivo y no es susceptible de recurso alguno. Bueno, esas son las 8 observaciones que nosotros tenemos frente al articulado en particular. Muchas gracias por su atención. A ustedes, doctor Diego González. Mire, yo quería pedirles el favor a cada una de las personas que han intervenido, a la doctora Aura, al doctor Diego y al doctor Alejandro, esas sugerencias importantes que han hecho, que por favor nos las envíen por escrito a la Secretaría de la Comisión para que los ponentes puedan tomarlas y tenerlas en cuenta en la redacción final de la misma. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Sebastián Senior, de la Universidad del Rosario. Muy buenos días a todos. En representación del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario,
nosotros quisiéramos hacer unos breves comentarios, 3 comentarios con respecto al proyecto de ley estatutaria de modificación del decreto 2591. Y antes de hacerlo, creemos que son comentarios que van dirigidos a generar una perspectiva o una serie de retos con respecto a situaciones que vemos un poco problemáticas en el texto del proyecto, sin dejar de decir, por supuesto, que consideramos que en términos generales el proyecto es bastante beneficioso y que trae una serie de modificaciones que reúnen lo que ha venido estableciendo la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia. El primero de ellos que nos preocupa un poco es el tema del artículo 7º presentado en la ponencia, que ya se modifica en el texto para segundo debate, relacionado con la posibilidad de que cuando se trate de una situación que afecte a personas vulnerables, cuando la violación afecte intensamente a personas vulnerables, en aplicación del artículo 13, el juez podrá entonces trasladar la carga de acudir a la justicia ordinaria a la parte accionada. Y pues en el texto de la ponencia para primer debate esto había sido retirado en la medida en que generaba una serie de dificultades procesales bien entendidas por el ponente, y nosotros teníamos, sin embargo, la idea de que era más beneficioso mantener ese inciso, que ese literal, que efectivamente se volvió a ser incluido para el texto del segundo debate. Sin embargo, sí hay un comentario y una propuesta por parte de nosotros que creemos que podría dar mayor viabilidad a esa figura jurídica, y es que la carga no se le traslade a la parte accionada, sino que de alguna manera sea a partir de la Defensoría Pública que se asuma esa posibilidad de que el tutelante pueda acudir a la justicia ordinaria a través de una acción posterior. Pues es claro que si yo soy el accionante y mi parte demandada es la que posteriormente va a acudir en favor mío a la justicia ordinaria para generar un proceso jurídico que me va a favorecer, y claramente si ella era mi parte accionada en la tutela, pues seguramente la va a desfavorecer a ella, pues eso genera unas dificultades en materia procesal bastante claras. Es interesante la inclusión porque obviamente contempla que el accionante de la tutela es cualquier ciudadano, y que el ciudadano no está llamado en principio a conocer los requisitos y muchos de los presupuestos procesales que se deben cumplir para poder acudir a la justicia ordinaria. Trasladar la carga a otro sujeto para que cumpla con esos requisitos y se pueda acudir a la justicia ordinaria es un intento genuino de generar un acceso a la justicia efectivo para los ciudadanos, pero obviamente genera un problema procesal, porque el demandado estaría radicando y redactando la demanda que podría llegar a afectarlo a sí mismo ante la justicia ordinaria. Entonces, propondríamos que sea evaluada la posibilidad de que no sea la parte accionada a quien se le traslade la carga de colaborarle a ese ciudadano intensamente afectado, sino que esa carga de colaboración debería recaer en el Ministerio Público, que de alguna manera podría prestar la asesoría a ese ciudadano para que cumpla con los requisitos necesarios para acceder a la justicia ordinaria. Otro comentario un segundo comentario que nos parece interesante plantear es el relacionado con el artículo 9º, ¿no? Que fue artículo de debate en el debate en el primer debate, y que fue en el único que pues tocó, con el 17 creo que fueron los únicos que fue necesario votar separado del resto del articulado, pues por el mismo debate que genera. ¿Qué nos preocupa particularmente del artículo del término razonable e inmediatez?
que no establece una consecuencia jurídica cuando no se cumpla el término razonable de inmediatez. Y bajo las reglas clásicas de la hermenéutica jurídica, pues se ha dicho que toda situación de hecho, al desconocerse, pues debe generar una consecuencia jurídica. El artículo 9 no lo trae. El artículo 9 dice: la acción de tutela deberá ser presentada en un término razonable desde la última actuación, omisión o decisión que se considera violatoria del derecho. El juez evaluará el cumplimiento de este requisito a partir de criterios como, y define los criterios, pero no dice qué tiene que hacer el juez si no se cumple con los criterios del término razonable de inmediatez. ¿Qué hace? ¿La inadmite? ¿La rechaza? ¿La admite pero trata de generar alguna corrección ya en el trámite procesal? Digamos que esa consecuencia jurídica no está claramente establecida en el artículo. A nuestro juicio, pues, en la medida en que se habla de que el juez evaluará el cumplimiento de este requisito, pareciera que lo que se busca es generar un requisito de procedibilidad. Y normalmente cuando los requisitos de procedibilidad no se cumplen, se genera inadmisión, pero la inadmisión se genera bajo la base de que se pueda subsanar la causal de la inadmisión, pero un término razonable de inmediatez pues ya no lo puede subsanar porque todavía no tenemos máquinas del tiempo. Pero más allá de eso, de todos modos, hay que mantener la perspectiva de que el legislador, el constituyente, no ha querido darle requisitos de procedibilidad a la acción de tutela. No ha querido darle requisitos de procedibilidad a la acción de tutela. Es una acción a la que se debe poder acceder de forma inmediata. Y la posibilidad de que se tenga un término razonable de inmediatez, pues si no se contempla como una especie de requisito de procedencia, pues entonces estaríamos hablando de que es una caducidad. Y pues ya entramos de nuevo en el debate de si se puede o no contemplar la caducidad para la acción de tutela. Nosotros creemos que si se decide efectivamente mantener un artículo de un término razonable de inmediatez, debe subsanarse la situación con respecto a la consecuencia jurídica que se genera del incumplimiento del término razonable de la inmediatez, porque obviamente pues genera toda una serie de dudas con relación a lo que puede llegar a ser el juez una vez no vea cumplido ese requisito, ¿no? También un tercer comentario que tenemos es el relacionado con la cuestión previa en la tutela contra providencias judiciales. Ese artículo es el que establece que todo juez ordinario administrativo, antes de dictar sentencia, resolverá previamente los asuntos relativos a la posible vulneración de derechos fundamentales constitucionales de los sujetos procesales. La omisión de la cuestión previa de constitucionalidad implicará la nulidad de la sentencia. Nos preocupa particularmente es cómo los jueces van a asumir la revisión de esa cuestión previa, cómo van a hacer efectivamente la revisión de esa cuestión previa, y si efectivamente existe algunos términos adecuados para evaluar por sí mismo si existen o no algunas situaciones que puedan generar una vulneración de derechos fundamentales. En términos generales, pues como les había anunciado, nosotros tenemos una perspectiva bastante favorable de lo que ha sido la propuesta del proyecto. Creemos que avanza en innumerables situaciones y que recoge mucho de lo que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero creemos que en esos temas que particularmente nos preocupan se debe hacer una revisión sobre cómo se daría la aplicación efectiva de esos artículos en específico. Les agradecemos muchísimo la atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Sebastián Senior. Le doy un saludo especial y agradezco la presencia del viceministro de Justicia, doctor Carlos Medina, quien tiene el uso de la palabra.
Presidente, gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Cordial saludo. La perspectiva del Ministerio en relación con el proyecto, presidente, siempre ha sido favorable. Es claro que el gobierno del presidente Santos ha buscado de manera permanente favorecer el sentido protector de la acción de tutela, y en ocasiones pasadas ha estado en contra de los proyectos que han tratado de vulnerar este sentido de la acción. En agosto de este año ya el Ministerio había efectuado una serie de comentarios al proyecto de ley, comentarios que fueron acogidos, de hecho, para efectos del proyecto y la discusión en el primer debate, fueron incorporados, comentarios que básicamente hacía referencia a aspectos tal vez de forma, de técnica legislativa. Algunos aspectos de fondo también fueron revisados y acogidos dentro del proyecto que fue presentado, y a estas alturas ya además, pues aparte de reiterar nuestro respaldo al proyecto y la complacencia con el objetivo que persigue el proyecto, nuestras observaciones se han reducido a lo siguiente. Empezaría por plantear la inquietud que surge después de haber atendido y estudiado el comunicado de prensa de la Corte cuando hizo referencia a la sentencia SU 627 de 2015, en la cual se plantea, de hecho, la posibilidad, según lo que dice el comunicado, sin conocer aún la sentencia, de que se pueda generar un escenario un poco descontrolado de tutelas contra acciones de tutelas, contra sentencias de acción de tutela. Esto, sin lugar a dudas, desde distintas perspectivas, se constituye, al modo de ver del Ministerio, en un riesgo contra la misma acción. Abriría la posibilidad de que estuviéramos en escenarios de cadenas sin fin de acciones de tutela contra sentencias de acciones de tutela, y esto nos permite proponer, de cara a lo que se está previendo en el proyecto de ley, que se aproveche y se estudie la posibilidad de incorporar en el artículo 13 del proyecto, que hace referencia a las personas contra quien se dirige la acción e intervinientes, una redacción final que tal vez pueda zanjar parte de las inquietudes que se plantean en esa acción en esa sentencia de tutela que he mencionado, en términos de poder establecer que la ausencia de notificación a los terceros con interés legítimo pueda generar la nulidad de la actuación si dichos terceros la solicitan, y la nulidad será decidida por el juez que conoció de la acción de tutela. Esa sería una propuesta que el Ministerio plantea con el fin de atender lo que nosotros visualizamos como un riesgo en los términos que he comentado frente a lo que hasta ahora se conoce de esa sentencia de tutela SU 627. También recomendamos que en relación con el texto aprobado en el primer debate del artículo 33A, se tenga en cuenta que se puede dejar abierta la posibilidad, como ha sido y como hoy en día ocurre, de que la Corte Constitucional se autorregule, y cuando se habla de los criterios que rigen la revisión por parte de la Corte Constitucional, el texto aprobado lo que ha hecho es incorporar los criterios vigentes, pero en términos del proyecto que se está tramitando no valdría la pena plantearlo en términos de cerrar la opción de autorregulación de la Corte en esta materia. Así que nosotros estamos proponiendo una redacción final del primer inciso de ese artículo 33A, en la medida en que se prevea que esos criterios pueden ser adicionados o variados por la Corte Constitucional por medio de reforma a su reglamento interno. Esa es, digamos, básicamente la observación que tendríamos en esa materia. En relación con la claridad en la redacción, que es algo que ha recibido la mayoría de los aportes del Ministerio antes de presentar el proyecto para primer debate, y ahora
solamente hacemos una referencia pequeña a unos aspectos. En relación con el texto aprobado en primer debate, el artículo 33b, quisiéramos sugerir una redacción que hace referencia al segundo inciso, en términos de agregar lo siguiente, o redefinir la redacción en estos términos. Cuando un magistrado de la sala de selección manifiesta un impedimento para resolver sobre la selección de un caso, decidirán los magistrados que no se hayan declarado impedidos ni hayan sido recusados. La redacción en el texto aprobado hace referencia a que no estén impedidos única y exclusivamente. Y en la parte final, en el último inciso, nosotros estamos planteando la posibilidad de que se revise la siguiente redacción, señor vicedefensor. El magistrado que insista en la selección de un expediente no podrá decidir sobre la misma ni le podrá ser repartido el expediente en caso de ser seleccionado, que en el texto aprobado para ese artículo, en el primer debate, hacía referencia a que ningún magistrado podrá, durante la sala de selección, decidir su propia insistencia, ni le podrá ser repartido el expediente en caso de ser seleccionado. Esto es básicamente un tema realmente de redacción, no es un tema de fondo, y coincide perfectamente con el espíritu propuesto en la reforma. En relación con la facultad de solicitar la selección de la tutela, el artículo aprobado, artículo 18, que hace referencia al artículo 33D, que es el proceso de revisión, en el artículo aprobado, a nuestro modo de ver, presidente, se restringe a las partes del proceso la posibilidad de la solicitud de la acción de tutela, y entendemos que en la actualidad hay un espacio para que básicamente cualquier interesado, y sobre todo cuando haga referencia a materias de interés público que se estén respondiendo por la vía de la acción, puedan ejercer, digamos, o puedan solicitar la revisión de la acción de una sentencia de tutela. Si de cara a lo que ya está aprobado se coincide y se comparte que podría estar restringiéndose exclusivamente a las partes interesadas el ejercicio de la revisión, lo que nosotros estamos planteando es advertir que toda persona, sería la redacción, tiene derecho a solicitar a la Corte Constitucional la selección del proceso para su eventual revisión, y el de requerir a los funcionarios autorizados por el artículo 17 de este decreto la insistencia de la misma. Cuando se hace referencia a partes con un interés específico en el asunto que se está invocando en la acción de tutela, en buena medida eso también quedaría resuelto cuando nosotros estamos sugiriendo la nulidad cuando no se haga la notificación a terceros que podrían tener un interés legítimo. Pero este aspecto puntual que estamos nosotros recomendando hace referencia a esos asuntos en los que exista, por ejemplo, interés público, que en un momento determinado podría quedar por fuera en la medida en que solamente en el texto aprobado las partes podrían solicitar la revisión. Y finalmente, presidente y vicedefensor, en el artículo 19, que hace referencia al 33E en relación con las audiencias excepcionales, un aspecto muy sencillo que tiene que ver en la parte final dice, cuando la audiencia se solicite para informar acerca de irregularidades o hechos de corrupción que se hayan presentado dentro del trámite, además de lo anterior, se solicitará la presencia del Ministerio Público, la cual será obligatoria. En términos prácticos, lo que uno pretendería es que se requiera la presencia del Ministerio Público, y en la medida en que sea un requerimiento, pues es obligatorio. Entonces estaría de más hacer la referencia a la obligatoriedad de la presencia del Ministerio Público. Es cuanto, señor presidente y señor juez. Gracias, doctor Carlos Medina. Te agradecemos nos haga llegar por escrito sus valiosos comentarios para tenerlos en cuenta en la redacción de la ponencia final. Le damos el uso de la palabra a la doctora María Luisa Rodríguez de la Universidad Nacional. Buenos días. En primer lugar, yo quisiera resaltar que el proyecto es un proyecto que es sumamente sensible, en tanto y cuanto toca un aspecto que para todos los colombianos es supremamente importante, como es la acción de tutela, que se ha convertido en la herramienta
más importante de protección de los derechos fundamentales, con todos los costos que también ha generado para la rama judicial, como puede ser la congestión, o que la eficiencia de la rama de la acción de tutela entorpezca el funcionamiento en la totalidad de la rama judicial. Ese es un aspecto que es muy importante, porque la acción de tutela la valoramos, la consideramos muy importante, importantísima para todo el modelo de justicia constitucional colombiana, para el Estado social de derecho, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que si bien la intención de reformarla es muy positivo, cualquier aspecto que se reforme que puede parecer nimio puede afectar profundamente el cumplimiento de los derechos fundamentales. Entonces, como el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que cada una de las frases que se consigne aquí, aunque parezca reiterativa de lo que ha dicho ya la jurisprudencia, o llover sobre mojado sobre lo que ya tenemos claro, en ocasiones puede generar más dificultades que beneficios. Yo creo que en general la propuesta es buena en el sentido de que mejora uno de los aspectos que teníamos como en deuda, que es la transparencia en la selección de las tutelas por parte de la Corte Constitucional. Sabemos que eso se convirtió en un misterio, que no tenemos, digamos que pocas veces la opinión pública conocía realmente cómo era esa selección, que era oculta para la mayoría de los ciudadanos, y que aún sus sesiones seguían siendo secretas. Digamos que la transparencia en la selección es algo que considero que sí, efectivamente el proyecto trabaja, ampliando el número de los que integran la sala de selección, ampliando, digamos, los razonamientos por los cuales se selecciona o no se selecciona. Creo que ese es un punto loable, que de hecho ya ha estado enmendado de alguna manera con lo que sucedió en los últimos meses, y que la misma Corte Constitucional inició por voluntad propia en su corrección del acuerdo. Por otro lado, considero que un aspecto importante es desentrabar el trámite en puntos que han sí quedado silenciados efectivamente en la legislación nacional, como era por ejemplo el incidente de desacato. Creo que ponerle un término es supremamente afortunado, se necesitaba, pero digamos que hay otros aspectos que, si bien la jurisprudencia los había dicho o había generado confusión, creo que no son tan necesarios, por lo menos, como por ejemplo que la tutela no procede contra tutelas. Creo que eso era obvio, y que decirlo por escrito pues no hace falta, aunque efectivamente puede haber una línea jurisprudencial que la malinterprete, pero creo que era algo que se caía por su peso. No sé si hace falta realmente reiterar algo que ya tenemos tan claro, y más bien si eso podría generar abrir el debate sobre si realmente se podría o no, cuando ya tenemos el debate yo creo que bastante decantado. Considero que hay otros aspectos que merecen como un especial énfasis, por ejemplo en los criterios para seleccionar. En los criterios para la selección me parece que el hecho de que se enfatice algunos derechos fundamentales que tendrán como prevalencia para poder seleccionarlos, ahora no encuentro el artículo exactamente, la facultad para el 15, sí, aquí están los criterios. Se establecen unos criterios que ya la jurisprudencia había venido implementando, pero me parece que el dejar, por ejemplo, en claro que cuando se trate en el punto B, urgencia en proteger un derecho fundamental o la necesidad de materializar un enfoque diferencial, la jurisprudencia lo ha venido implementando por su propia cuenta, pero al hacer un énfasis en los criterios complementarios, lucha contra la corrupción, examen de pronunciamientos de instancias internacionales judiciales o cuasijudiciales, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional, preservación del interés general y grave afectación del patrimonio público, podrá convertirse en, si bien el artículo dice que son meramente enunciativos y no taxativos, no sé, pero la tradición nacional me hace pensar que lo más probable es que terminen usando únicamente estos criterios y dejando de lado los otros, que todos sabemos. Por ejemplo, uno de los argumentos por los cuales reformar la tutela fue porque el derecho de petición abarca el 51% de las tutelas, y pues no está justamente en el listado del derecho de petición. Si es el derecho fundamental más vulnerado, ¿cómo lo íbamos a dejar por fuera? Digamos que el problema de hacer una enunciación es que siempre que se hace una enunciación termina creándose una jerarquía de derechos, y creo que esa jerarquía de derechos no es conveniente, porque hay cualquier cantidad de casos que involucran nuevos derechos fundamentales que ni siquiera se ha abierto el debate, que ni siquiera sabemos a qué nos vamos a afrontar, a qué nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, lo más apropiado es dejarlo derechos fundamentales sin criterios de jerarquía, si acaso el enfoque diferencial puede tener sentido,
pero creo que la jurisprudencia ya lo había venido usando por su propia cuenta. Creo que ponerle al juez como unos criterios para seleccionar, aunque sea, como insisto, meramente enunciativo, o esa sea su intención inicial, puede terminar convirtiéndose en un argumento para no seleccionar todos aquellos otros casos que involucren nuevos derechos fundamentales. Y pienso en uno que justamente nos interesa en este momento, como es el acceso al agua, que se ha convertido en uno de los temas más importantes y que no ha sido justamente hasta el momento un debate importante en materia de los derechos fundamentales, pero es muy probable que en muy corto tiempo se convierta en uno de los temas neurálgicos, y no está aquí, digamos, no será una de las prioridades. Entonces, creo que hacer una enunciación, lejos de ayudar, podría perjudicar el proceso de selección de la tutela. Creo que es mejor dejarlo abierto, como hasta el momento ha venido funcionando. Como insisto, podría ser el mejor mecanismo. Y bueno, sobre las reglas de reparto, eso es un tema que todavía no quisiera abordar porque tiene mucha filigrana y me parece que se necesita una mayor discusión. Hay otros aspectos que me parece que el proyecto lo único que hace es enfatizar lo que la jurisprudencia ya previamente ha dicho, lo cual, insisto, no sé si esa positivización de las líneas jurisprudenciales le hagan servicio realmente a la justicia. A veces me parece que como las líneas jurisprudenciales pueden ir modificándose y cambiando con el tiempo, en ocasiones es mejor dejar que la misma línea jurisprudencial lo resuelva a que se le positivice, se vuelva una camisa de fuerza y más adelante la misma Corte Constitucional se ve atrapada en lo que se le está planteando en la misma reforma. Un aspecto que me parece muy valioso, insisto, es el del trámite incidental del desacato en el término de 10 días, que se ha convertido como en la talanquera para el cumplimiento de los derechos fundamentales, y creo que ese es el aspecto. No obstante, yo creo que sí, el tema del derecho de petición se convierte en el gran obstáculo para el cumplimiento de muchos derechos, porque no solamente es el derecho de petición, sino todo lo que envuelve ese primer paso de comunicación con la administración pública. Lo que creo que se debería enfatizar es las sanciones, o por lo menos hacer efectivas, porque ya existen las sanciones para todos aquellos funcionarios públicos que no responden a los derechos de petición o que no lo hacen en forma adecuada. Creo que si conseguimos efectivamente que se cumplan con los derechos fundamentales en ese sentido mínimo, que es responderle al ciudadano, ya la congestión que actualmente existe en la tutela ya se disminuiría. Yo creo que hay que enfatizar en que existen mecanismos actualmente y que se deben usar en efectivo. Eso es principalmente mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora María Luisa Rodríguez. Decirle que es valioso para la comisión tener sus comentarios por escrito. Damos el uso de la palabra al vicedefensor, el doctor Ezequiel Sánchez. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Un saludo muy cordial al señor presidente de la audiencia, el honorable representante José Nectalí Santos, al señor viceministro, el doctor Carlos Medina, a la señora secretaria, a los profesores que han atendido con diligencia y con un buen gesto esta invitación para participar en esta audiencia, muy especialmente a la profesora de la Javeriana, al profesor del Rosario, a los profesores del Externado y por supuesto a la profesora de la Universidad Nacional, a todos los asistentes, medios de comunicación, amigos todos. La propuesta de la Defensoría del Pueblo con este proyecto de ley estatutaria ha querido introducirse en unos aspectos que ustedes, como conocedores del derecho constitucional y del derecho público, entienden que nuestra sociedad colombiana siempre ha comprendido como la institución más querida de nuestra Carta Política del 91, la acción de tutela. Y como bien lo señalaba la profesora de la Nacional, es un tema supremamente sensible para la comunidad jurídica y para la sociedad, porque encuentra allí la mejor herramienta, el mejor mecanismo de hacer realidad esa pretensión del Estado social y democrático de derecho, cual es la materialización de los derechos fundamentales de los asociados. Sin embargo,
si bien tenemos esa herramienta, ese mecanismo de garantía, de eficacia, de vigencia de los derechos fundamentales, también hay que reconocer que la acción de tutela ha generado muchas problemáticas en torno a su operatividad, y ello se concreta en el tema de la congestión. El último diagnóstico que hizo el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa demuestra, desde el punto de vista estadístico, que el 64% de las tareas funcionales de los despachos de la justicia ordinaria en Colombia se dedican el 64% a el tema de la acción de tutela, y un 36% a sus asuntos comunes, a sus asuntos de competencia. Eso ha dado lugar a que sea necesario establecer unas reglas, unas pautas que vayan en la vía del fortalecimiento de la acción de tutela y a esclarecer este mecanismo para evitar aspectos tan graves como tiene que ver con el tema de la corrupción, sobre todo en el tema de la selección de las tutelas. Este año, la Corte Constitucional, honorable representante, fue radicada la tutela número 5.200.000. Es decir, eso da cuenta de el tanto uso que se hace en nuestro país de este mecanismo, la importancia que la sociedad colombiana le ha dado al tema. Por eso la iniciativa de la Defensoría del Pueblo está centrada en dos temas principales. De un lado, proponer medidas de transparencia y de control ciudadano durante el proceso de selección y revisión de las tutelas. De otro lado, contiene unos ajustes dirigidos a fortalecer el mecanismo y a actualizar su regulación de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y la legislación vigente. Como es un tema relacionado directamente a los derechos fundamentales, pensamos y consideramos, y hubo unidad de criterio, en que lo apropiado era hacerlo a través de una ley estatutaria. Y así hemos hecho ese ejercicio. Algunos aspectos a considerar, aspectos específicos en el tema que ustedes ya conocen, pero sin embargo, para mostrar la importancia de la propuesta está en algunos puntos específicos. Uno de ellos, por ejemplo, establecer que no fueran 2 los magistrados de selección de tutelas en la Corte Constitucional, sino 3. Eso generaba que con el veto de uno de los solos magistrados ya no había posibilidad de selección. Hoy entra bajo la misma estrategia de tener 3, con 2 votos a favor, entraría a la selección de la tutela. Otro tema esencial, y era establecer de forma clara, concreta, cuáles son los criterios para seleccionar la tutela. Hicimos el ejercicio de establecer a través del precedente judicial, establecer de forma clara, para ofrecer seguridad jurídica, cuáles eran esos criterios. Allí destacamos algunos que ya ustedes conocen: la relevancia del caso para el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, y ese que tenemos señalado en el numeral 3 de ese artículo, la existencia de una evidente vulneración de un derecho fundamental y la existencia de sujetos de especial protección constitucional. Estamos estableciendo unas pautas que, como bien lo destacaba la profesora de la Nacional, ya estaban desarrollados por el precedente, ya estaban desarrollados por la jurisprudencia, pero esto no implica que se entienda que esta regulación de los criterios son reglas de regulación a través de los sistemas de números apertus, es decir, que existe la posibilidad de que la jurisprudencia desarrolle otros parámetros sin que esta norma se convierta en un obstáculo para seguir desarrollando la jurisprudencia constitucional. La realización de audiencias especiales es uno de los temas que tiene que ver con un principio de la función pública contenido en ese artículo 209 de la Constitución, es la moralidad, la publicidad y la transparencia. Y vemos necesario que
en esos temas que conoce la Corte Constitucional, no que sea una decisión de puertas abiertas en torno a una situación que está referida al marco de aplicación de la tutela, y es que la tutela tiene un efecto interpartes. Por eso, si bien es razonable la postura del profesor del externado en torno a que se abriera a las organizaciones de derechos humanos y a organizaciones civiles la posibilidad de solicitar las audiencias excepcionales, hay que tener también el marco de aplicación de la tutela, que es una situación de efectos interpartes. En ese sentido, lo que hemos querido es que sean las partes las que propicien esas audiencias excepcionales, con camino a que haya un acercamiento, que se les ponga de forma oral o verbal a los magistrados que conocen o que van a desatar la acción de tutela, las propuestas, las iniciativas y las inquietudes que les planteen las partes. Un tema fundamental tiene que ver con que el decreto 2591 de 1991 no estableció un plazo para la publicación de las decisiones de tutela por parte de la Corte Constitucional, y esto ha dado lugar a que esas decisiones muchas se conozcan a través de el mecanismo de publicación oficial, la simple enunciación de prensa, y no se conozca el texto definitivo, sino, y ha ocurrido, y la Defensoría tiene estadísticas en torno a que muchas veces se han superado 6 meses, 1 año y hasta 2 años para que se conozca la decisión de tutela. Entonces, lo que estamos estableciendo es un término fijo, un plazo fijo, allí indicado de 15 días calendario. Eso ayuda a que exista seguridad jurídica, a que se torne en verdad la materialización de los derechos fundamentales. Por ejemplo, hay un caso en el tema de una hidroeléctrica en el Valle, en el que ese caso lleva para decisión, una vez conocida la decisión, para la publicación de la sentencia, más de 1 año y medio sin que las partes tengan conocimiento específico de cada uno de de las situaciones allí dichas por la Corte. Otra de las situaciones problemáticas generadas por la acción de tutela es lo que tiene que ver con el famoso choque de trenes entre las Cortes, famoso choque de trenes. Lo que hace el proyecto es decir que cuando la decisión llega a la Corte Constitucional y proviene de otra Corte, la decisión no sea de una sala de decisión de tutela, sino de la sala plena, para que allí quede delimitado y de forma específica y concreta determinada la situación. Eso ayuda y colabora para que contrarrestar toda esa problemática. En relación con la tutela contra providencias judiciales, se establece todo el recorrido del precedente judicial, estableciendo las famosas reglas de procedibilidad, sin que ello tampoco vaya a truncar la posibilidad del desarrollo jurisprudencial. Y es que en el marco de la jurisprudencia constitucional ustedes tienen que establecer también que, como estas leyes estatutarias tienen un control automático por parte de la Corte Constitucional, ella ajusta también a los desarrollos jurisprudenciales lo que está estableciendo el texto del proyecto de ley. Otro tema a reconocerlo, el tema del desacato, el tema de una de las grandes problemáticas que teníamos frente a la acción de tutela era que una vez accionado el desacato, el juez que iba a resolver sobre el desacato, como no tenía término fijado en el decreto 2591, podría durar 6 meses, 7 meses y hasta 1 año para pronunciarse en torno a ello. A partir de lo que promovió la Defensoría del Pueblo con esa demanda de acción pública de inconstitucionalidad, ya el año anterior, como bien lo resaltaba el profesor del externado, la Corte fijó ese término igual al que existe para resolver la tutela, que es el del 10 días. Bien, hay que decir que en la metodología de la audiencia uno podría entrar a resolver todos los planteamientos que aquí se han formulado. Sin embargo,
vamos a someter esas apreciaciones a un estudio juicioso por parte de los servidores de la Defensoría con los señores ponentes. Vamos a analizar esas solicitudes y posturas que ustedes han asumido en torno a sus apreciaciones para tener algo más clarificado. Algunos temas que habría que mencionar, Los profesores del externado, utilizando la metodología que utiliza el profesor Carlos Bernal Pulido, han hablado de los aspectos optimistas y los aspectos pesimistas en torno al proyecto de ley estatutaria, y estableciendo algunos puntos en específicos. Habría que decir, en torno a los aspectos pesimistas, se mencionaba que la legitimidad del proyecto no es tanto, en tanto que no había aspectos relevantes y nuevos. En la exposición hemos dilucidado algunos aspectos que por sí demuestran lo necesario, lo oportuno que resulta el proyecto. Ya lo hemos destacado. También ellos dicen que no se habla sobre la vinculatoriedad del precedente. Bien, cuando la Corte Constitucional revisó el artículo 230 de la Constitución Política, de los efectos vinculantes no solamente de la Constitución y la ley, la Corte dejó claro, diciendo en torno a que allí se dice que son simplemente criterios auxiliares, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. En esa decisión la Corte Constitucional dejó claro la vinculación, la forma vinculante del precedente judicial, cosa que repitió después la Corte Constitucional cuando revisó la ley estatutaria 270 del 96 de Administración de Justicia y habló del precedente judicial y la forma vinculante, sobre todo cuando ese precedente es configurado por parte de la Corte Constitucional. Pero si eso fuera poco, el mismo artículo 3º de la propuesta obliga a que los jueces a considerar el precedente jurisprudencial. Entonces, allí está resuelto ese tema. En torno al tema del daño consumado, cuando dice daño en abstracto, nos parece que la crítica, si bien es razonable, el decreto 2591 siempre ha destacado diciendo que diciéndolo ahí, estableciéndolo de forma concreta, solo que en la práctica o en la práctica judicial los jueces no lo conocen o no lo aplican. Otra crítica que se formulaba era en el tema de la competencia, dice sobre las reglas de competencia y reparto. Lo que hacemos en torno a ello es sistematizar precisamente las reglas de la jurisprudencia y del decreto 1382 de 2000, que dicen lo que esas disposiciones dicen acerca del envío de las demandas al competente de un día. Es un asunto reglamentario. Ese que es la propuesta es un tema reglamentario, no debería estar allí expresamente contenido en la ley. Respecto de la tutela contra particulares, se critica que simplemente haya quedado en el proyecto mencionado salud o educación versus servicio público, que es la competencia normal en los que habría lugar a instaurar la acción de tutela en contra de particular. Sin embargo, el inciso siguiente incluye, además de salud y educación, a todos los servicios públicos domiciliarios, por lo que entrarían allí no solo la afectación del derecho a la salud y la educación. En torno a la consulta de la decisión del desacato, la decisión sancionatoria del desacato, es claro que allí la norma lo que dice es que la consulta está referida exclusivamente a la decisión sobre la sanción y no a la decisión de desacato, que no impone la sanción.
Bien, en torno a lo que nos indicaba el profesor del Rosario, algunos cuestionamientos, algunas situaciones, uno de los principios complejos de la acción de tutela, bien lo conocen ustedes, un principio precisamente surgido con el precedente para evitar la existencia de tantas tutelas que no tenían un rasero de raciocinio, fue el principio de la inmediatez. Y allí entramos en dos aspectos. Uno, que la propuesta de los profesores del externado que indicaban que era propicio decir y expresar que ese término de inmediatez debería contarse a partir de la afectación o vulneración del derecho fundamental y los 6 meses para su interposición, la interposición de la acción de tutela, que debería decir allí. Es más perjudicial establecer ese término, que ya está considerado de alguna manera desde el punto de vista jurisprudencial como un término mínimo, que cerrar la posibilidad a que pasados esos 6 meses, frente a situaciones específicas, de situaciones, por ejemplo, en que la persona no tenía el conocimiento fundamental del ejercicio de su derecho, o de que estamos frente a sujetos de especial consideración, personas en que están en una situación de desigualdad material manifiesta, podría propiciar y dar ese sentido. Entonces, establecer un término de 6 meses podría ser más perjudicial que beneficioso para la persona que acciona. Ahora bien, indicaba el profesor del Rosario que no se establecía una consecuencia jurídica en el tema de esa inmediatez, es decir, qué pasaba si no se interpuso la acción de tutela dentro del término razonable o los 6 meses, que allí hay una ausencia. Hay que entender que el principio de inmediatez surgió como un principio para establecer y en relación con las causales de procedibilidad de la acción de tutela. Por lo tanto, cuando no se cumple el tema del término del principio de inmediatez, lo que procede es la improcedibilidad de la acción. Y eso lo declara el magistrado cuando resuelve precisamente la acción de tutela. Allí tendrá que indicarlo. Algunas inquietudes propuestas por el señor viceministro. Dice, propuesta sobre la notificación a terceros con interés legítimo para que puedan solicitar la nulidad si el fallo los involucra. Es una buena propuesta, nosotros la vamos a tener en cuenta, la vamos a analizar con detenimiento. Sobre la autorregulación de la Corte en torno a los criterios de selección, de ninguna manera vamos a limitar esa posibilidad que tiene la Corte de que entienda que hay otros criterios que podrían sumarse allí. Esa lista, como ya bien lo resaltamos anteriormente, no son taxativas. Las redacciones que ha propuesto el Ministerio nos parece útiles y las podemos mirar, las vamos a estudiar con detenimiento. En fin, quisiera resolver punto por punto, pero como les indicaba al principio, vamos a analizar con un mayor detenimiento cada una de las menciones, especialmente la de todos ustedes, y luego cuando nos sentemos con los ponentes de este proyecto, los discutiremos y analizaremos a ver cómo haríamos para mejorar la situación del proyecto. Un último tema, y es, algunos aludieron al tema de los servidores públicos que se suman ahora a la posibilidad de solicitar la selección de la tutela ante la Corte Constitucional, que como ustedes bien lo sabían, estaba en cabeza principalmente del señor Defensor del Pueblo y el Procurador General de la Nación. Allí se han incluido otros servidores públicos y han dicho los profesores del externado que eso podría ser inconveniente y podría generar hasta ciertos conflictos de competencia. Es una inquietud que también escuchamos aquí en la Comisión Primera de la Cámara por parte de algunos representantes a la Cámara. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que allí en la propuesta del proyecto se establece un límite, que es un límite a nuestro criterio razonable, y es que dentro del ámbito de sus competencias y encaminado siempre a la protección del erario público. En fin, a ustedes muchas gracias por acudir a esta audiencia. Dios los bendiga y en otra oportunidad nos vemos. Gracias, señor vicedefensor. Tiene el uso de la palabra la doctora Fátima Esparza. Buenos días, honorables representantes y asistentes a esta audiencia pública. Agradezco la invitación de esta honorable corporación a presentar consideraciones en esta audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria que actualmente se debate en el Congreso de la República, con el que se pretende introducir algunas reformas en el procedimiento a la acción de tutela definida en la Constitución Política de Colombia. Presentaré estas consideraciones en mi calidad de académica. Soy profesora de cátedra de la Universidad del Rosario y profesora ocasional de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia en el área de Derecho Constitucional. A continuación presentaré mis observaciones al proyecto, para lo cual dividiré las consideraciones en 5 apartados. El primero de ellos, dirigido a referirme a la importancia y pertinencia del proyecto en virtud del carácter que tiene la acción de tutela dentro del ordenamiento jurídico colombiano y lo que ha significado la experiencia de la sociedad colombiana de contar con este recurso de amparo. El segundo, referido en concreto a los criterios para la selección de tutelas para la revisión definidos en el proyecto de ley. El tercero, enfocado a destacar el rol que estarían teniendo la Defensoría del Pueblo y el Congreso al impulsar esta reforma. El cuarto, dedicado a analizar el aporte que hace el proyecto a sistematizar subreglas constitucionales en materia de tutela, referidas en especial al amparo del derecho al debido proceso. El quinto y último, una breve conclusión. En cuanto al primer punto, considero necesario, antes de abordar los aspectos específicos propuestos en la reforma, resaltar la importancia de los debates alrededor de esta iniciativa legislativa, teniendo en cuenta lo que significa la acción de tutela para la sociedad colombiana. Una reforma al procedimiento a la acción de tutela constituye sin duda alguna un tema de la mayor importancia, pues lo que se discute atañe a la forma en que procede la acción jurídica definida en el sistema normativo para amparar de manera efectiva los derechos fundamentales en el país. Derechos de una persona que se ven amenazados o vulnerados y que no contarían con un recurso efectivo alternativo que le permitiera acceder a la justicia. El reconocimiento en la sociedad colombiana de los efectos positivos que ha tenido la vigencia de esta acción para promover el acceso efectivo a la justicia de miles de personas es innegable. Aún más, la forma en que el ejercicio mismo de la acción de tutela ha constituido una de las mejores vías de pedagogía, permítanme llamarlo así, en la exigibilidad de derechos para las y los colombianos es también generalmente reconocida. Así las cosas, la definición de las reglas a las que habrá de someterse la acción de tutela es el asunto que convoca el proyecto de ley estatutaria propuesto para el debate, debería tener en mente el impacto que dichas reglas puedan tener en que la acción de tutela continúe respondiendo a los objetivos constitucionales para los que fue definida y a las aspiraciones legítimas de justicia de las personas cuando una autoridad, y en aquellos casos definidos por la ley, los particulares, vulneran o amenazan sus derechos fundamentales. Bajo esta consideración preliminar, paso ahora a referirme a algunas de las propuestas de reforma en el proyecto. La primera de ellas, la regulación de la forma en que la Corte Constitucional selecciona para revisión los fallos de tutela proferidos por los jueces de instancia. Tal y como se expresa en el proyecto de ley, esta selección va a ser obedecerá a criterios objetivos, subjetivos y complementarios. Considero que los criterios definidos en el proyecto de ley responden cabalmente al planteamiento establecido en la Constitución Política de Colombia. Me referiré particularmente a los criterios subjetivos en la medida en que considero que se pueden robustecer. ¿De qué manera?
Si es voluntad del legislador, esos criterios podrían reflejar medidas afirmativas a favor de determinadas poblaciones históricamente discriminadas o reafirmar el principio de interés superior de los derechos de los niños y las niñas. En este sentido, cabe la posibilidad de establecer como un criterio subjetivo el que se trate de casos con potencialidad de impacto en los derechos de sujetos históricamente discriminados, tales como los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, mujeres, población LGBTI, o casos con potencialidad de impacto en los derechos de las niñas y niñas en función del interés superior que deben tener tales derechos. No desconozco que los criterios de selección para la revisión de las tutelas han sido, digamos, manejados por la Corte Constitucional, pero sin duda alguna el aporte está en la transparencia y en el control ciudadano a ese proceso de selección. Paso entonces al siguiente punto, el que el Ministerio Público, representado en esta ocasión por la Defensoría del Pueblo, que tiene la función constitucional de proteger los derechos humanos y garantizar los intereses de la sociedad, sea el que presente esta iniciativa al Congreso, dota al Congreso de una oportunidad para fortalecer el principio de transparencia y de control democrático al Poder Judicial. La propuesta de reforma es muy cuidadosa, es muy respetuosa de la autonomía judicial. En oportunidades previas, la Corte, cuando ha revisado leyes estatutarias de justicia o ha revisado normas que han pretendido regular el procedimiento de la Corte, ha dejado claro que los efectos de sus sentencias no pueden ser regulados por el Poder Legislativo en función de esa autonomía. Considero que la autonomía judicial responde a la garantía efectiva de los derechos de las personas y es en ese sentido que debe entenderse esa autonomía judicial. Y el proyecto presentado por el Ministerio Público en cabeza de la Defensoría es bastante coherente con las líneas jurisprudenciales que ha manejado la Corte sobre la defensa de su autonomía en su carácter de guardián de la Constitución, y por el contrario lo que hace es robustecer los principios de transparencia y sobre todo de control democrático a la judicatura, que, digamos, dado el origen no democrático de estos jueces que tienen un poder tan importante en nuestra democracia, vienen bien este tipo de iniciativas. Creo que el aporte del proyecto podría tener algunas también, yo llamo acciones para robustecer esta búsqueda de mayor transparencia y control democrático a la judicatura en algunos puntos muy específicos. Uno de ellos tiene que ver con el artículo 3, donde se refiere, digamos, a la interpretación que se deberá dar en materia de tutela, porque se hace alusión a los instrumentos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, pero creo que es clave mantener el sentido de la propia Carta Política cuando se refiere también a los pronunciamientos proferidos por los órganos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario como intérpretes autorizados de los instrumentos normativos que contienen ese marco internacional. De otro lado, creo que en la procura de garantizar el acceso efectivo, el recurso efectivo a la justicia de las personas, las modificaciones contenidas en lo relativo a la publicidad de la integralidad de los fallos de la Corte, al tiempo que el establecimiento de un plazo específico para la decisión de los desacatos favorecen, digamos, ese acceso efectivo de las personas, y desde esa perspectiva el hecho de que la iniciativa legislativa sea presentada por el Ministerio Público en esa dirección le brinda una oportunidad al Congreso de fortalecer el derecho a la justicia, no solo de los colombianos, sino de los habitantes en territorio nacional. Un llamado, digamos, también puntual en relación con el artículo 52, que tiene que ver con el desacato, es que desde la perspectiva constitucional ese artículo 52 tiene una doble finalidad. En muchas ocasiones se olvida que el desacato no solamente tiene como pretensión la sanción a quien incumple un fallo de tutela, sino, y fundamentalmente creo yo que es realmente la razón central de ese artículo, es establecer que el juez de instancia mantiene la competencia para dictar medidas para la efectiva protección de los derechos. Mi llamado muy respetuoso al Ministerio Público en la Defensoría del Pueblo, que es quien tiene esta iniciativa, y al Congreso que actualmente debate este proyecto, es a tratar de darle un mayor protagonismo a esa segunda finalidad que tiene el incidente de desacato,
figura que ha permitido, digamos, acciones de jueces de tutela y particularmente de la Corte, como las comisiones de seguimiento o, digamos, acciones de seguimiento al cumplimiento de fallos. En suma, el proyecto de ley puesto a consideración de la Honorable Cámara de Representantes constituye una oportunidad puesta por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones en manos del Congreso para adoptar decisiones que, siendo respetuosas de la autonomía judicial como garantía en sí misma para la protección de derechos, contribuyan a la mejor transparencia, control democrático ciudadano de la judicatura y sistematización de procedimientos llamados a asegurar un recurso efectivo para los derechos fundamentales en Colombia, en concreto el debido proceso. Gracias. A usted, doctora Fátima, recordarle que es importante para esta comisión tener sus comentarios y sus aportes por escrito. De esta manera, expresarle a todos las gracias por sus valiosos aportes a este importante proyecto que ha presentado el Defensor del Pueblo, agradecerle al señor Viceministro de Justicia, al Vicedefensor, darle las gracias nuevamente a todos y damos por terminada la audiencia pública y levantamos la misma. Muchas gracias nuevamente. Sí, señor presidente, habiendo concluido las intervenciones, se da por terminada la audiencia, siendo las 11:20 de la mañana. Gracias. Dice, es placer volverlo a ver. ¿Cómo anda todo? Sí, sí, ¿cómo responde? Pero bien la cosa.